Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Arias. Hoy les voy a hablar de un tema de gran importancia, como es la sociedad del consumo, la sociedad del consumismo, la actualidad. Es un problema que está viviendo las sociedades modernas, que pues para una ciencia como la sociología es de gran importancia estudiar estos temas por su envergadura y por su relevancia social y la sociología, por ser una ciencia social, va a estudiar cada uno de los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de cada uno de nosotros, los seres humanos, dentro de, obviamente, de un contexto histórico y cultural en el que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál va a ser el origen del consumismo? Tal vez al salir de la puerta de nuestra casa o desde nuestra casa o en cada uno de nuestros sueños, nosotros estamos viviendo en una sociedad del consumo. Salimos y nos están vendiendo muchos productos o realmente nosotros en nuestros deseos vamos deseando cosas novedosas. Pero ¿por qué lo deseamos? ¿Es producto de nuestra imaginación o es producto de la imaginación en otros que nos están metiendo eso en la cabeza, se están metiendo hasta nuestros sueños, realmente, se están metiendo a nuestra vida psicológica, psicológicamente se están entrando en nosotros? Y entonces, ¿cuál es el porqué? El por qué nosotros tenemos ciertos deseos, el por qué nosotros consumimos ciertos productos, el por qué nosotros deseamos cada vez más, porque realmente el hombre es una persona, un ser ilimitado. Pero eso tiene su trascendencia, eso tiene su desarrollo. La sociedad ha evolucionado, la humanidad se ha desarrollado y es en constante ciertas etapas de la humanidad que ha venido a pasos agigantados logrando un desarrollo, no sé si denominarlo desarrollo o ese denominado desarrollismo, porque una cosa es evolución y desarrollo no lograría definir realmente lo que es el gran problema del consumismo. Pues como sabemos, el consumismo siempre va de la mano de lo que nosotros denominamos el capitalismo. El capitalismo. Eh, pues obviamente como sabemos, el origen del capitalismo, tanto como el comercio, los comerciantes, los mercaderes, tienen origen desde los inicios, de los mismos inicios desde la civilización. Ahí ya va a empezar a ver los que van a ser los antecedentes del capitalismo. Claro que el concepto capitalismo, así en sí, el movimiento o la línea, no tanto la línea, sino la teoría capitalista, no va a aparecer tanto en el origen de la civilización, sino va a empezar a tener sus florecimientos, va a empezar a ver como el origen del capitalismo se va a remontar a los inicios de la civilización. Y es como al entorno de la economía el ser humano va desarrollando ese pensamiento ilimitado, ese pensamiento de dominio del mundo y el lograr satisfacer cada una de las necesidades que va teniendo en sociedad. Y es gracias a esto, gracias al trabajo, como el ser humano ha venido en constante evolución del ser humano y toda la sociedad moderna se ha desarrollado gracias a su ambición de buscar satisfacer cada una de sus necesidades. Y es lo que en la actualidad tenemos, el por qué nosotros consumimos y consumimos y somos individuos que no satisfacemos nuestras necesidades, sino día a día queremos consumir y consumir y consumir. O sea, somos ilimitados en el consumo. O sea, ¿cuál va a ser el día que logremos satisfacer cada una de nuestras necesidades? Entonces, ese, ese desarrollo de pasar de una edad antigua a pasar a una edad media y de la edad media a pasar a la edad moderna, que es lo que en la actualidad vivimos. Es por eso que el concepto de sociología como ciencia social va a ser esa ciencia social que se va a encargar del estudio del ser humano en colectividad, en la colectividad, en el grupo social. Se va a encargar del grupo, digamos, del grupo social, de todos esos fenómenos
de esos fenómenos sociales que se van a presentar en un grupo por la actividad de los mismos, dentro de cierto contexto histórico y cultural en el que se está inmerso. Entonces, el problema del consumismo, como sabemos, viene en una constante evolución de lo que va a ser la teoría del capitalismo y dónde vamos a sentar el problema del consumismo. Como sabemos, el gran florecimiento, el gran desarrollo del capitalismo se va a ver hacia el siglo XX, donde va a tener su florecimiento, el boom de desarrollo del capitalismo. Entonces ahí es el punto de referencia del que vamos a estudiar, lo vamos a ubicar en un contexto histórico y cultural como es la modernidad y la posmodernidad. Como sabemos, eh, los seres humanos desde los inicios de la civilización siempre han tenido su fuerte tendencia al cambio, al intercambio, lo que más adelante, lo que se va a denominar el trueque, el cambio de cosas, de bienes. Ahí es donde se va a empezar a interactuar el ser humano en sociedad, la necesidad del otro ser humano, la necesidad de vivir en colectividad, de satisfacer nuestras necesidades, el saber que no podemos satisfacer nuestras necesidades nosotros mismos, no podemos satisfacer, no podemos producirlo todo, no vamos a poder producirlo todo, y es en los pequeños grupos sociales donde se va a ver la necesidad del otro, de producir un bien de servicio, de que yo sé producir este bien servicio, usted va a producir el otro bien de servicio, y de esta manera podremos intercambiar y todos vamos a lograr satisfacer nuestras necesidades. Y es así donde a gran escala se va a desarrollar lo que hoy denominamos el comercio internacional a gran escala. Usted produce esto, yo produzco esto y todos vamos a lograr poder consumir un mismo producto. Pues como lo dice, eso lo decía Adam Smith. Adam Smith decía que los seres humanos siempre tienen esa fuerte tendencia al cambio, al intercambio. Y que de igual forma ya en el capitalismo lo que el dinero y la economía de mercado va a tener su gran desarrollo. Su gran desarrollo y que obviamente dentro de la que vamos a denominar la Edad Moderna. Bueno, pues este gran impulso es el gran impulso que va a tener realmente lo que va a tener el gran impulso el capitalismo van a ser las cruzadas, que fue las cruzadas en, en- en Europa occidental, dentro de los siglos 11 y 13, dentro de los siglos 11 y 13. eh, pues obviamente las grandes travesías que reforzaron más tendencias y que fomentaron lo que se denomina en la actualidad como el comercio. Más claro suceso que puede haber, pues, es el descubrimiento de América, el descubrimiento del tercer mundo, es lo que va a iniciar a hablar de lo que va a ser el comercio. Pues es claro que al llevar los materiales preciosos, al llevar los metales preciosos aquí, obviamente va a quedar a fomentar el comercio en el primer mundo, en el comercio en Europa, que más adelante en Inglaterra con el desarrollo de la revolución industrial, va a ser el boom del consumo. Obviamente se va a ver cómo el excedente económico va a hacer que se desarrolle ese pensamiento capitalista, ese pensamiento de consumo, ese pensamiento de producción, de forma de producción. Y que gracias también, no solo, gracias también al Renacimiento y a la Reforma,
fue que nos fuimos yendo de camino a lo que hoy día llamamos, le denominamos como el capitalismo. Eh, pues, pues como lo digo, un elemento del capitalismo fue la iniciación de una actividad con el fin de fin de ejercer actividades con el fin de lograr un beneficio en el futuro. Y es ahí donde ya se inicia a ver, esperar ganancias a futuro, empezar a ganancias de futuro, buscar la esperanza, buscar se empiezan a hacer inversiones a futuro aleatoriamente, a la suerte, mejor dicho. Y entonces, ¿dónde va a crecer lo que denominamos el, que el, el capital?